Instituto Politécnico Nacional. Buen día, profesor y compañeros. Mi equipo está conformado por Aguilar Espinosa Hugo Daniel, Melgoza Pérez Gerardo, Vázquez Muñoz Viridiana y su servidora Reyes España Saraid Montserrat. Nosotros presentaremos el modelo giro baroclínico oceánico. Comenzaré por las corrientes marinas. Bueno, existen dos tipos de corrientes. Por una parte tenemos las corrientes de agua profundas y por otra las corrientes de agua superficiales. Generalmente las corrientes marinas están influenciadas por el movimiento de rotación, movimiento de traslación y también por los vientos. Más en específico, las corrientes de agua superficiales son provocadas por vientos alisios que soplan hacia el oeste, también son provocadas por los movimientos periódicos del mar con desplazamiento horizontal y por el efecto Coriolis que surge respecto a los vientos alisios. Las corrientes de agua profunda son influenciadas por cambios de temperatura, salinidad y también por la densidad. Les mencionaré algunas corrientes que existen en nuestro planeta. Como podemos observar en esta imagen, se clasifican por océanos. Por una parte tenemos en el océano Ártico, en el Polo Norte, las corrientes de Groenlandia Occidental, Groenlandia Oriental y Noruega. En el océano Atlántico, en la línea ecuatorial, nos encontramos con las corrientes del Brasil, las del Caribe, las del Golfo y en el océano Pacífico, las corrientes de Alaska, las de California, del Niño en Perú y bueno, entre otras tantas más que existen. En este caso, las aguas marinas generan una gran corriente termoalina, lo cual es una circulación que recorre todos los océanos. Con esto quiero decir que se causa por las temperaturas, que son los efectos térmicos, y la salinidad, que son los efectos halinos, que es una pieza clave del clima terrestre. En la siguiente imagen les voy a presentar cómo las aguas profundas se mezclan con otras aguas con las que se van encontrando, volviéndose paulatinamente un poco menos frías y un poco menos salinas, con los que disminuye su densidad, es decir, que pesan menos. Por tanto, van ascendiendo, continuando con su ciclo de circulación. Esta circulación termoalina contiene el 90% de las corrientes oceánicas. Las aguas profundas no son estáticas, es decir, no se encuentran detenidas, sino que son enormemente dinámicas y se encuentran en continuo movimiento. Muy bien, en esta parte del video hablaremos sobre el flujo barotrópico. Para empezar, el flujo es el movimiento de un fluido, mientras que la barotropía es una característica de los fluidos que hace coincidir líneas isóbaras e isopignas. Estos dos tipos de líneas sirven o se ocupan mayormente para mapas meteorológicos, mientras que las líneas isóbaras hacen coincidir puntos donde se tiene una misma presión atmosférica. Las líneas isopignas une puntos que muestran una densidad constante. En pocas palabras, es una relación entre la densidad y la presión, y solo se involucra en ellas dos. No hay otros factores u otros medios que la alteren. El viento superficial. La fuerza horizontal que ejerce el viento sobre la superficie marina se le conoce como estrés del viento. Este es un mecanismo en el que la atmósfera transmite de alguna manera energía hacia el océano. Se puede considerar como una presión extra sobre la superficie marina, y esto favorece mucho a los desplazamientos de agua marina para crear el flujo barotrópico. Entonces, el flujo barotrópico no es nada más que el movimiento de un fluido con características de densidad y presión, y es por eso que se toma en cuenta sobre la superficie oceánica. En esta sección del video les hablaré un poco acerca del transporte de Ekman. El viento superficial afecta a la capa superficial del océano. Dicha capa se le conoce como la capa de Ekman. Un flujo en esta capa ocupa una cierta cantidad de volumen y por ende el volumen es desplazado en un intervalo de tiempo. A este desplazamiento o a este transporte se le conoce como el transporte de Ekman y podemos notarlo en esta imagen, la cual las flechitas grises representan el viento superficial y esta es la masa transportada del flujo. Para más detalles se los explicaré en la siguiente diapositiva, la cual representa una capa superficial representada por el hemisferio norte. En el hemisferio norte, cuando el viento sopla a través de la superficie en una cierta dirección, la capa superficial del océano fluye en un ángulo de aproximadamente 45 grados, como podemos notarlo aquí. La siguiente capa forma
un ángulo con la capa de arriba y así sucesivamente. Evidentemente, el flujo va disminuyendo. El transporte de masa de todas las capas resulta de 90 grados en sentido horario desde la dirección del viento, como podemos notarlo también en esta imagen. En esta parte del video me gustaría hablar acerca del flujo baroclínico y su relación con las corrientes internas oceánicas. Para ello me gustaría diferenciar dos aspectos importantes: el flujo barotrópico y el flujo baroclínico. Ambos son comportamientos de los fluidos y siempre están en función de la densidad, solo que en un flujo barotrópico la densidad depende meramente de la presión a la cual está sometida el fluido, y en un flujo baroclínico la densidad depende de tres aspectos importantes: presión, temperatura y, en el caso del agua, la salinidad. Con ello podemos decir que en un flujo barotrópico tiene una densidad y una presión constante, pero en un flujo baroclínico la densidad es variante gracias a la variación o a la diferencia de temperatura y presión. Como un gran ejemplo tenemos la central transportadora oceánica, la circulación termolina, que recordemos es la principal modeladora de nuestro clima y mueve lo que son las aguas cálidas de las zonas ecuatoriales hasta las zonas polares, donde se enfría y vuelve a cumplir un ciclo cada 1000 años. Este sistema o esta central transportadora funciona por dos aspectos importantes: la temperatura y la salinidad del agua del océano. Siguiendo con el ejemplo, tenemos la siguiente gráfica o el siguiente video, donde podemos observar las líneas rojas que representan el agua cálida y las líneas azules que representan el agua más fría. La parte superior se mueve gracias al estrés del viento y a la misma rotación de la Tierra, y la parte inferior se mueve gracias a las variaciones de presión y temperatura, así como está siendo influenciada por la parte superior del océano. Podemos observar que la parte más cálida llega a un punto donde se enfría y empieza a bajar la temperatura gradualmente. A este fenómeno se le llama termoclinia, que es el descenso de temperatura en un fluido conforme a su profundidad o altura. Con ello me gustaría pasar al siguiente tema, que es la marea superficial y las mareas internas. La marea superficial es un ejemplo de un flujo barotrópico, ya que esta marea depende únicamente de la acción del viento o está siendo influenciada únicamente por la presión del viento. Y un gran ejemplo de la marea superficial es la formación de olas, o es la parte del mar que nosotros podemos observar, donde se forman las olas, donde vamos a la playa y podemos ver donde se forman las olas y chocan. Entonces podemos determinar que una marea superficial o las olas es un gran ejemplo de un flujo barotrópico, ya que siempre está siendo influenciada por lo que es el movimiento del viento, como podemos observar en este pequeño gráfico. Y después está la marea profunda, que esta marea está siendo o se genera principalmente por la diferencia de temperatura, presión y salinidad. Como gran ejemplo podemos ver aquí la imagen, también poniendo como ejemplo lo que es la circulación termolina, donde el agua cálida llega a las zonas polares, se enfría, se vuelve más densa porque es más fría y más salina y por lo tanto tiende a hundirse. Entonces podemos determinar que las mareas profundas es un gran ejemplo de un flujo baroclínico. Bueno, con ello terminamos la parte teórica y seguimos con la parte del modelo en MIT-100. Gracias. Como parte de nuestra evaluación nos toca presentar nuestro modelo de MIT-100, partiendo desde 5 objetivos principales. Uno, el principal, que es el descarga e instalación del mismo sistema operativo, instalación de paquetería de MIT-100, cómo se corre el modelo, graficación en MATLAB y al final nuestras conclusiones y nuestras dificultades. El sistema operativo para poder descargar la paquetería de MIT-100 fue Linux, con la terminal de Ubuntu. Una de las opciones fue la bipartición del disco duro e instalación con una memoria como ayuda. Otra de las opciones fue utilizar una máquina virtual a través de la aplicación VirtualBox. Para poder correr el modelo de MIT-100, primero se necesitó descargar la paquetería de la misma desde Ubuntu. Desde la terminal colocamos el código git-clone y el link de la página oficial. Después, para poder correrlo, vamos a necesitar de las aplicaciones Gfortran, Gmake y Python. Con estas aplicaciones se instalan con este código, como podemos notarlo aquí, en esta terminal. Tenemos sudo Gfortran, nos pide la contraseña, colocamos y como verán, la aplicación Gfortran ya está lista, al igual que también Gmake ya está lista y también
que tenemos estos documentos, ahora nos pasamos a nuestra paquetería de MITICM. Dentro de esta nos encontramos con la carpeta llamada documentos. De documentos nos vamos a ejemplos y después nos vamos al giro baroclínico, en el cual vamos a simular una circulación oceánica baroclínica forzada por el viento y la flotabilidad. Dentro de esta nos encontramos con la carpeta de figuras y estas son las figuras que vamos a tratar de llegar más adelante y que mis compañeros explicarán. También nos encontramos con un documento de este famoso ejemplo, en el cual nos explica más a detalle cómo se corre, qué es y para qué sirve. Después con los comandos, cd MITICM, cd verification, cd el nombre de nuestro modelo y cd build, nos vamos a encontrar en nuestra terminal. Que en cd significa que va a empezar a abrir todos los documentos. Como ya lo tenemos aquí, nos encontramos con este pequeño código que lo vamos a copiar y después lo vamos a pegar aquí. Está empezando a generar ya nuestro modelo, lo está creando. Esperamos a que termine. Y después vamos a colocar el comando make depend. Esperamos a que termine de correr. Una vez hecho eso, ponemos make. Esto lo que nos está haciendo es generar los datos en nuestra carpeta de construir, que después más adelante se va a ver. Porque en total son 1989 datos que nos van a construir nuestro modelo. Entonces vamos a terminar de descargar. Listo. Ya que creamos nuestro modelo, ahora vamos a poner cd, dos puntitos, que vamos a eliminar la carpeta de construir y vamos a poner ahora cd-run. Aquí es donde ya vamos a comenzar a correr nuestro modelo. Nos vamos a nuestro archivo readme, colocamos este pequeño comando y de esa forma ya nos va a crear un directorio para poder nosotros comenzar a crear ya nuestros archivos de correr y de esa forma poder también correr los resultados que nos marca nuestro modelo. Ponemos el pegar y listo. De esta forma ya se terminó de correr nuestro programa. Como verán, aquí dice que se terminó adecuadamente o normalmente. Como verán, los resultados que nos están dando son los siguientes. XY, YC, en fin. Son varios documentos. Ahora nos vamos directo a nuestra carpeta de el tutorial baroclínico, en el cual se encuentra en verification, y notaremos que son en total, como había mencionado, 1989 documentos, y aquí son 275 elementos. En la carpeta de Word nos encontramos con un archivo llamado .h. En este archivo nos va a mencionar qué es cada parámetro y para qué funciona, como por ejemplo NPY, que es el número de procesos en Y, etc. Y en la carpeta de run nos encontramos ya con unas matrices que nos van a funcionar para tratar de graficar nuestros datos. Documentos que nos van a servir son matrices. Están .data y .meta. Tienen exactamente lo mismo, solamente que uno necesita una explicación y la otra no. Una vez explicado
graficados estos documentos, nos vamos a pasar a MATLAB. Se pasaron documentos de Ubuntu a Windows, GenData, Matplotlib y documentos de resultados, todos estos a través de una memoria USB. El documento GenData nos va a crear el estrés del viento y nos va a crear la restauración de la temperatura, al igual que también nos va a hacer un documento que es el estrés del viento en coseno, y también si le cambiamos al seno, también nos va a crear el estrés del viento en el seno. Le damos en correr y ya de este lado nos está generando las variables. También tenemos lo que es Matplotlib. En este documento nos menciona la forma de cómo vamos a graficar cada uno de nuestras gráficas. Como parte de nuestra evaluación nos toca explicar lo que es nuestro modelo. En esa parte me toca explicar lo que es la figura 4.6, que viene lo que son 3 gráficas diferentes. Cabe mencionar que no pudimos llegar en todos los casos al objetivo original, que fue el 100% de la replicación del modelo de emisión. Tuvimos un pequeño problema con lo que fueron los datos, los cuales teníamos que graficar, pero para ello utilizamos funciones cual sea para poder graficar y para poder demostrar que el código funcionó, solo que el único fallo fueron los datos del mismo modelo. Para ello me gustaría primero correr el modelo, para así poder demostrar de que corre correctamente, el código está bien hecho, simplemente los códigos fueron los que no funcionaron. Para ello me gustaría pasar a lo que fue el código original. Este fue el código que nosotros usamos, y en comparativa tenemos el código original que Matplotlib nos dio para poder graficar. En este caso tenemos primero el comando nsread, que es lo que hace es mandar a llamar todos los archivos .ns, que son las superficies de celda cuadriculadas. Después tenemos lo que es el comando nsread. Tenemos el comando squeezy, que lo que hace es mandar a llamar matrices, pero quitándoles una dimensión. Para ello utilizamos 3 documentos diferentes. Trelax, el cual este documento Trelax nos está describiendo principalmente lo que es, o lo que nos va a graficar, es el flujo de calor medio de la superficie o el contorno de superficie de la parte superior del océano. Después tenemos el documento Theta, pero tenemos 2 variables, Theta-LB-AB, que lo que nos está graficando, lo que nos va a graficar es la temperatura potencial. Y esto debido a un movimiento de un sistema diabático. Después tenemos el documento Theta-LB-ST, que lo que nos va a graficar es la desviación estándar de la temperatura del océano. Después tenemos lo que fueron nuestros archivos y nuestros comandos iniciales, para después empezar a graficar, utilizando pues ya los documentos. En primera instancia tenemos la primera gráfica, donde vamos a graficar, gracias a los comandos de subplot, plot, y utilizando lo que es el documento Trelax. Conocemos el código de TIDL para pues, agregar la gráfica, y el código XLabel y YLabel para asignarle nombres a las gráficas tanto en Y como en X. Después tenemos la gráfica de temperatura media potencial. Ya conocemos lo graficamos gracias a estos comandos de subplot y plot, utilizando el documento de Theta-LB-AB. Y pues bueno, ya conocemos también los comandos de TIDL, XLabel y YLabel. Y nos vamos a apoyar con el comando de legend para poder agregar pues la leyenda, que nos va a explicar principalmente qué significa cada símbolo o cada marca de color de la gráfica. Después vamos a la parte de desviación estándar por nivel. Esta gráfica no la pudimos terminar por las mismas complicaciones de los datos. Y pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de una alternativa de cómo podríamos calcular la temperatura media global. Y pues bueno, eso sería, en sí eso tendría que haber salido de nuestra parte. Esos son los documentos, son las gráficas originales que MATLAB nos arroja. Como ya se había mencionado, el archivo Trelax es un archivo que describe las temperaturas o las variaciones de calor. Esta es la gráfica a la cual debimos de haber llegado,
donde los puntos rojos indican donde el océano libera o cede energía, mientras que los puntos azules son los puntos donde el océano acepta o recibe energía. Ya mencionado, ocupamos otro tipo de funciones, pero en el código original, los códigos que tenemos, como nscrit, que ya se fue mencionado, donde mandamos a llamar archivos green.nc, que no fueron encontrados, que básicamente estos archivos son matrices de una dimensión. El comando squishy, ya también mencionado, este nuevo comando llamado pcolor, que básicamente lo que hace es crear un diagrama de pseudocolor usando los valores de una matriz. En este caso, la matriz que nos pidieron aquí, o que se mandó a llamar aquí. El comando contour, el cual crea una trama de contorno a una matriz Z, donde sabemos que la matriz Z es la que indica la altura. Y los comandos que ya conocemos de siempre, que es el comando title y el comando xlabel, que sirven para poner el título y para darle nombres a nuestros ejes respectivamente. Yo les voy a presentar la figura 4.9 de temperatura potencial, en la cual vamos a mostrar la variable conservada bajo procesos adiabáticos. Vamos a correrla y, como podemos observar, en el inciso A mostramos la temperatura potencial a 200 metros de profundidad, tomando en cuenta la latitud respecto a longitud, mientras que en el inciso B mostramos la temperatura potencial a 28.5 grados con dirección al norte en 100 años de la profundidad respecto a la longitud. Cabe mencionar, como anteriormente ya lo habían dicho mis compañeros, que los valores obtenidos fueron tomados de una función cualquiera. Bueno, para este código utilizamos algunos comandos mencionados con anterioridad. Dentro de ellos utilizamos el comando nsread para leer el archivo .nc, subplot para graficar, contour para rellenar la gráfica, colorbar para las etiquetas de la marca con valores numéricos. Y bueno, ahora vamos a ver las gráficas a las que queríamos llegar. En estas podemos observar en el inciso A la temperatura potencial a 200 metros de profundidad, y igual tenemos la longitud respecto a la latitud, en donde del lado derecho mostramos una escala en grados centígrados de 0 a 30. Y en el inciso B igual mostramos la temperatura potencial a 28.5 grados al norte, en la que se muestra la profundidad respecto a la longitud con una escala igual de los 0 a los 30 grados centígrados. A continuación nos encontramos ahora con una prueba de la figura 4.8 de la función del flujo barotrópico. Esta, a diferencia de las demás gráficas, sí se trataron de utilizar los valores que nos proporcionaba el modelo. Por ejemplo, aquí utilizamos lo que fue los valores del estrés del viento que nos generó Yendata anteriormente. También se encontró la función en una tesis. Esta fue la función que utilizamos para tratar de obtener nuestra gráfica, que es la de menos seno por 2pi por el valor que está en Y y por la matriz. Una vez explicado esto, nos vamos otra vez a nuestra gráfica de MATLAB. Listo, como veremos, nos encontramos con esto. Una vez que haya corrido, notarán que no es la gráfica a la que pretendíamos llegar, pero tratamos de utilizar esos datos. Aquí, más adelante, nos encontramos con lo que fue el código original. Como había mencionado, esa es una función del flujo barotrópico. Y continuemos ahora con la explicación de dicho código. DRF fue la separación entre la parte superior e inferior de la celda. XP1 fue la primera dimensión de la matriz del archivo XG que antes habíamos ya creado en nuestra carpeta de run. También es la primera dimensión del archivo YS, lo que fue Y nada más. Y la matriz DYG fue la separación de los vértices de la cuadrícula y fue la velocidad zonal según el documento Science que nos había también proporcionado la carpeta de Google.
o de construir. Ahora, como ya habían mencionado mis compañeros anteriormente, el comando nsread nos va a funcionar para abrir nuestro documento que no se encontró, .nsgrid, el cual contiene todas las matrices de RF, al igual que estos demás comandos. VT es la suma del diagnóstico de la velocidad zonal. Como podemos observar aquí, este comando sirve para sumar toda la matriz. Bien. Y sequence también es para asignar una matriz, pero eliminando una dimensión. Aquí también nos encontramos con este comando, que es para comenzar a sumar y a repetir todas las matrices que necesitábamos encontrar. Y aquí nos está creando el flujo barotrópico. Más adelante nos encontramos con contour F, que nos va a crear lo que es el color de la gráfica. La F es para rellenar ese color. Si quitamos la F, nada más nos saldrían las puras líneas isobáricas. Después nos encontramos con color bar, que nos crea una escala. Y también ya son los comandos originales o más comunes, que son el de título, que asigna el título de la gráfica, que es la función del barotrópico, y también X, que es la longitud, y Y, que es la latitud. Comenzamos a organizarnos a finales de abril, partiendo de la lectura del manual. A cada uno le tocó hacer un resumen del mismo, para de ahí rescatar los puntos más indispensables. Luego cada uno por su parte comenzó la instalación de Linux en sus computadoras. Esto con la ayuda de algunos tutoriales en YouTube y también con la organización de nuestros compañeros. Para cuando inició el mes de mayo ya teníamos listos los sistemas operativos para comenzar a trabajar con el modelo de MidGC. Luego de esto le dedicamos aproximadamente 2 horas, por lo menos 3 días de cada semana a lo largo de todo el mes. Las reuniones fueron realizadas por medio de la aplicación de Teams y WhatsApp también. En esa aplicación, como en Teams, tenemos un grupo en el que constantemente mandábamos links de páginas, videos y asimismo avances que de manera individual también obteníamos, tomando en cuenta nuestros tiempos durante el transcurso del día. Nos apoyábamos bastante con Google Drive también, pues ahí exponíamos ideas, información, videos y todo el material que nos ayudaba a complementar nuestro trabajo. Dentro de nuestras complicaciones generales, una de ellas fue el momento de instalar la paquetería de Linux, ya que no asignamos memoria suficiente a la bipartición del disco, y esto nos trajo problemas conforme íbamos avanzando en el proyecto, ya que cada vez que avanzábamos se llenaba más nuestra memoria, y lo que pasó es que en un punto ya no respondía la paquetería de Ubuntu y tuvimos que trabajar solo con un VirtualBox. Esta VirtualBox se instaló y se le asignó una memoria de 10.5 GB. Vamos a pasar sobre los documentos que nos hacían falta, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como verán, el documento que había mencionado al principio de Baroclinic nos marca aquí una forma de cómo descargar los datos que se necesitaban, que era desde abrir las utilidades, abrir Python, MIT-ICM, los scripts y lo que fue este otro documento. También como otra problemática que tuvimos dentro del desarrollo del modelo fue, como ya lo hemos mencionado, no teníamos lo que eran los datos de los modelos. No teníamos absolutamente todo, la forma de graficarlo, cómo lo hicimos, pero lo único que nos faltaban eran lo que eran los datos del mismo modelo. Realmente los datos son matrices. Entonces lo que hicimos fue tomar las matrices que venían en la carpeta de ROM para poder graficarlos de alguna otra forma, poder graficar y obtener los datos que nos hacían falta. Pero al momento de correrlas nos marcaba que las dimensiones de la matriz pues no coincidían, vaya. Otra de las complicaciones que tuvimos fue al crear o intentar graficar el estrés del viento. El problema fue que al correr el modelo solo nos salían líneas
líneas pues horizontales. El problema fue que al intentar graficarlo en la función seno y la fusión con seno no nos arrojó un resultado funcional. Bueno, aquí también, como podemos mostrar, tratamos de definir los resultados. De esto pues encontramos una gráfica en internet. Como bien podemos observar en esta gráfica, tratamos de cambiar los valores, pero de igual manera no obtuvimos el resultado esperado. Ya como sobre la complicación final, lo que tratamos de hacer fue graficar el estrés del viento, pero ahora nos encontramos una función en que grafica el estrés del viento en seno, y lo que significa que necesita el estrés del viento en Y el estrés del viento en X. Una vez que lo corremos, nos sale la siguiente gráfica. Es más o menos parecida al modelo al que necesitábamos llegar, pero por los datos, por algunas dimensiones, tampoco pudimos graficar bien lo que fue la función del flujo barotrópico. En esta parte me gustaría exponer lo que fueron las conclusiones generales. Principalmente fue todo un reto para nosotros, ya que nunca habíamos trabajado con lo que fue modelos de MIT-100 ni con el sistema operativo de Linux. Principalmente fue una experiencia bastante grata el poder adquirir estos nuevos conocimientos conforme íbamos trabajando y ir agarrando experiencia y trabajo en equipo que fuimos desarrollando a lo largo de estos meses. Principalmente partiendo de lo que fue la investigación teórica de nuestro modelo, fue bastante gratificante el poder llegar a los resultados, ya que como tal, pues la información no venía explícita en la red y pues fue difícil para nosotros poder investigar y poder dar un buen planteamiento de lo que estábamos haciendo, ya que como tal, mayormente de la información era deducirlo de lo que teníamos del modelo de MIT-100 y lo que investigamos. Principalmente y finalmente fue desde un inicio y hasta un final, fue bastante bueno el poder corroborar de alguna u otra forma lo que fue nuestra investigación teórica con los resultados obtenidos en el modelo de MIT-100, ya que haciendo una pequeña comparativa, lo que expusimos en la manera teórica y lo que investigamos tenía bastante relación o era meramente similar o igual lo que estábamos haciendo y lo que estábamos investigando. Fue bastante bueno el poder, conforme íbamos investigando y íbamos sabiendo más de nuestro modelo, el poder comprender más el tema de una manera más clara, más concisa y de esa misma manera pues poderlo explicar de una manera más concreta. Partiendo de eso fue un trabajo bastante bueno y aunque no pudimos llegar a lo que fue el objetivo principal, que fue la mera simulación del modelo de MIT-100, sentimos que dimos un buen trabajo, que hicimos un buen proyecto y sentimos que pues dejamos todo en ese proyecto. Principalmente fue un trabajo en equipo, meramente de equipo, y pues el poder llegar a estos resultados y estas pequeñas conclusiones y deducciones pues fue bastante gratificante para nosotros. Gracias.